XHEDJ 106.3 FM, transmitiendo desde Tecama, Estado de México. Radio Voz, la voz del Evangelio. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Escucha el programa de radio Cristo, Fuente de Vida, dirigido a toda persona que anhele y decida vivir mejor. Todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Voz 106.3 FM y por internet en www.radiovoz.com.mx. El Centro Cultural Cristiano Emanuel te invita. El Centro Cultural Cristiano Emanuel te da la bienvenida a su programa Cristo, Fuente de Vida, dirigido a toda persona que anhele y decida vivir mejor. Queda con ustedes el pastor Óscar Calderón Martínez. Dios nunca me dejará, aunque todos me abandonaré. Él nunca me dejará, aunque en pruebas pueda yo estar. Dios nunca me dejará, aunque todos me abandonaré. Él nunca me dejará, aunque en pruebas pueda yo estar. Mi confianza eres tú, Señor. Está conmigo, Emanuel, Dios con nosotros, Él va conmigo, nunca me dejará. Dios nunca me dejará. El Centro Cultural Cristiano Emanuel te da la bienvenida a este tu programa de radio Cristo, Fuente de Vida. En donde quiera que tú nos estés escuchando, te digo que Dios tiene algo especial para ti, porque este programa está dirigido a toda persona que anhele y decida vivir mejor. Qué gusto el poder estar completamente en vivo desde la cabina de Radio Voz, la voz del Evangelio, a través de su página de internet www.radiovoz.com.mx. Estamos a 28 de marzo de este año 2018. Ya estamos a unos días de que este tercer mes de este año 2018 le digamos hasta luego. Aprovechamos, recuerden que ya para el domingo empezamos el mes de abril y el sábado, cuando vayamos a cama a descansar, adelantar una hora nuestro reloj, porque cambia ya el horario y empezamos con el horario de verano. Lo digo porque el domingo en muchos lugares, de verdad, estamos celebrando, nos estamos regocijando con ese domingo glorioso de resurrección. Entonces, pues bueno, para que adelantes tu reloj y no se te vaya a hacer tarde, no vayas a llegar después. Y si no, pues bueno, es parte ya también de nuestra cultura. Son las 4 de la tarde con 3 minutos y estamos a 25 grados de temperatura aquí en cabina, gracias a este rico aire que aquí nos proporcionan, pero estás un calorcito bien rico. Estos días nos la hemos pasado, ¿verdad? Después de unos días de frío, después de unos días de lluvia, ahora el calorcito, pero qué bueno, porque todo lo podemos disfrutar. Y para mí es un gusto saludar a mi amigo aquí en cabina, mi amigo Joaquín. Buenas tardes. Sí, buenas tardes tengan todos ustedes.
Desde aquí reciban un abrazo fraternal y la intención de que esta palabra, lo que vamos a escuchar hoy, tenga un eco ahí en su corazón, donde quiera que nos estén escuchando. Buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes, amigo Fernando. Gracias por tu apoyo nuevamente. Lo hacemos externo. Gracias porque siempre ahí es muy importante en cabina, en controles. Y gracias porque eres parte de este programa. Asimismo, queremos saludar a todo el auditorio que sabemos que ya está conectado, ya está sintonizado. Les bendecimos, les mandamos un abrazo donde quiera, desde el otro lado del mundo, en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes comunidades. Y no se diga a todas las familias y amigos del Centro Cultural Cristiano Manuel, tanto en Tlalnepantla como aquí en el municipio de Tecama. Bueno, solamente queremos recordarles, nuestra página de Facebook, Centro Cultural Cristiano Manuel Tecama Frapi, está disponible. Ahí puedes seguirnos, ahí puedes ver nuestras direcciones, nuestras actividades. Y bueno, así también, ahí tú puedes dejar un comentario. En esta tarde, en este programa, Cristo Fuente de Vida, y en este viaje, el viaje de tu vida, que es un viaje de libertad, de perdón, de esperanza, de salvación, de sanidad y de restauración, tenemos en este viaje un viaje especial, un programa especial, programa de Semana Santa. Vamos a ver que la Semana Santa, asimismo hemos de tener el mensaje de la cruz, las 7 últimas frases, asimismo hemos de continuar con el poder de resurrección, teniendo intermedio esa bonita melodía en ese corte musical que hemos estado escuchando, Jesús mi Salvador. Después de esa parte que hablemos de la resurrección, así tendremos nuevamente esa bonita melodía declarando que hay una esperanza para el mundo hoy. Bueno, queremos que lo disfrutemos, queremos que nos la pasemos bien y bueno, solamente queremos recordarles. Desde la semana pasada, en el programa anterior, miércoles pasado, preguntábamos a nuestra audiencia, a nuestro auditorio, para ellos quién era Jesús. Gracias por las llamadas que se recibieron, gracias por los mensajes que me enviaron en esa semana. Pero les recuerdo que el teléfono en cabina, 59 32 91 28. Lo repito, 59 32 91 28 está disponible. Levanta la bocina de tu teléfono, márcanos a ese teléfono, te van a contestar y solamente di tu nombre y di para ti quién es Jesús. Tenemos estos 42 minutos ya para que tú seas parte. Solamente hemos de iniciar con la frase de esta tarde y así entramos ya a este programa especial de Semana Santa. Mi amigo Joaquín, ¿tienes ahí la frase? ¿Quieres compartirla al auditorio? Sí, la frase del día es: soy fuerte porque fui débil, estoy en guardia porque fui traicionado, me río porque estuve triste y vivo el día porque el mañana no es seguro, no es seguro el día. Soy fuerte porque fui débil, estoy en guardia porque fui ¿qué? Traicionado. Sí. Me río porque estuve triste y vivo el día porque el mañana no es seguro. Por lo tanto, le decimos a nuestro auditorio, ¿cómo? Hola. Sonríe. Sonríe. Recuerda, auditorio, que verlos sonreír para nosotros es lo que provoca esa verdadera felicidad. Por lo tanto, pues, les saludamos con ese hola y asimismo les invitamos a que podamos sonreír. ¿Por qué le hemos llamado a este programa, en este viaje, el viaje de tu vida, un programa especial de Semana Santa? La Semana Santa es la conmemoración anual
cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Para nosotros, lo que lleva el título de este programa, Cristo, fuente de vida. Por eso, es un periodo de intensa actividad dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo el domingo de entrada triunfal y finaliza con el domingo de resurrección. En muchos lugares, muchas personas, el domingo que acaba de pasar, se recordaba acerca de la entrada triunfal, en el cual se escuchaba muchas voces, mucho alboroto de la multitud que se juntó a ir donde Jesús de Nazaret, montado en un pollino, iba pasando. Y la gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se quitaban sus palmas, se quitaban sus vestiduras, bajaban palmas de los árboles, se quitaban sus vestiduras y las ponían mientras iba pasando. La reflexión de ese domingo es: qué bueno que en aquella ocasión la gente veía cómo venía, ¿verdad?, pasando Jesús. A hoy no es ver si está pasando. Lo importante es de que, y no entre triunfal a una ciudad solamente, sino que entre a nuestro corazón y a nuestra vida. Y que realmente, como mucha gente quiso callarlo aún, Jesús le dijo: si ellos callan, las piedras, alguien más lo va a hacer. Amén. Y yo le doy gracias a Dios, amigo Joaquín, de que nosotros podemos levantar nuestra voz, sí, a través de esta radio, Radio Voz, la voz del Evangelio, y que muchos escuchen ese mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, gloria a Dios. El mensaje de la cruz suele considerarse la cruz como símbolo universal de tantos hombres sufrientes, condenados y muertos injustamente a lo largo de la historia por causa de poderes políticos, religiosos o militares, y cualquiera que sea su ideología distinta. Por lo tanto, la cruz, amigo Joaquín, auditorio, es un símbolo, dependiendo quién moría en ella, de castigo, de justicia o injusticia, de maldición, etc. Pero la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, esa fuente de vida que es Cristo, Él tiene mensajes totalmente distintos para toda la humanidad. Dios hecho hombre, muriendo, clavado, siendo humillado, siendo menospreciado, siendo masacrado, tiene mensajes poderosos para cada uno de nosotros que no podemos pasar por alto en esta semana que celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también su resurrección. Amén. Nosotros, en la palabra de Dios, allí en 2 de Corintios 5, 14, 20, encontramos varios mensajes poderosos que realmente dan un significado al mensaje de la cruz. Aquí encontramos que es un mensaje de amor, encontramos que es un mensaje impactante y motivador, encontramos que es un mensaje renovador, encontramos que es un mensaje reconciliador, un mensaje de amor. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que Jesús no murió por otro motivo que no sea el amor. Él no murió por ser un revolucionario para su época. Él no murió porque su mensaje fue incomprendido,
Jesús no murió en esa cruz porque su pensamiento era contrario al imperio de aquella época, sino que Jesús murió en una cruz, y en esa cruz por una sola causa: porque nos ama. Porque te ama, amigo Joaquín, porque te ama, amigo Fernando, porque te ama a todo el auditorio que en esta tarde nos está escuchando a través de esta radio. Porque somos pecadores y era imposible que nos salváramos a nosotros mismos. Cada latigazo, cada bofetada, el dolor de la corona de espinas perforando su cabeza, el dolor de cada clavo fue soportado no por la extraordinaria fuerza física de Jesús, sino por el extraordinario amor que Él tiene para cada uno de nosotros. También te mencioné dentro de estos mensajes que encontramos que es un mensaje de reconciliación. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz hizo lo que nadie podía hacer: reconciliarnos con Dios, pagar nuestra deuda para con Él, cumplir toda justicia y declararnos justos para con Dios. El perdón de Dios por medio de Jesucristo nos ha permitido reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con nuestro prójimo. Por eso en esta hora, auditorio, te digo, en esta semana santa, en esta semana, el mensaje de la cruz para tu vida es un mensaje de amor, pero sobre todo es un mensaje de reconcíliate hoy con Dios. Él ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo a través de su Hijo Jesucristo. Jesús ya lo hizo todo a través de su cuerpo, de su sangre. Ahora, por eso, auditorio, en esta hora yo te digo, entrégale hoy mismo tu corazón, tu vida, tu pensamiento, tu todo. Pero en esa cruz nosotros encontramos algo muy importante que nosotros queremos compartir en esta tarde con cada uno de los que nos están escuchando. Y ese mensaje especial que nosotros también tenemos para cada uno es siete frases importantísimas que nosotros podemos ver en la vida de Jesús. Las 7 últimas frases de Jesús. ¿En dónde? Precisamente ahí en esa cruz. Todas las palabras de Cristo son palabras de vida, amigo Joaquín. Todas las palabras que Jesús dijo estando en esta tierra, en esos 3 años y medio que caminó con sus discípulos y que caminó con mucha gente haciéndoles bien, podemos decir que fueron palabras de vida. Pero hay 7 de sus últimas frases que merecen una especial consideración. Si usted, auditorio, hubiese presenciado la muerte de Cristo, lo había escuchado decir 7 frases impresionantes, que no solo demostraron su total sujeción, sino que además encierran un profundo significado. Sin duda, las últimas 7 frases de Cristo son un impactante ejemplo de cómo debemos pensar y de cómo debemos vivir. Con esto, ¿qué queremos decir, amigo Joaquín, y llevar a nuestro auditorio? No solamente recordar esas 7 frases, sino hacerles notar que si en esta hora nosotros abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, estas frases nos van a llevar a un mejor pensar y a un mejor vivir. ¿Cuáles son esas frases, amigo Joaquín? ¿Por qué no empezamos a decir la primera? Sí, ¿cómo no es? En la primera frase de Jesús, estando en el suplicio, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús estaba cumpliendo la profecía que encontramos en Isaías 53:12, que en una parte dice: orando por los transgresores, por quienes pedía específicamente, en realidad por nosotros. Como Pedro explicó, toda la casa de Israel
crucificó a Cristo, Hechos 2:36. Y todos los presentes en el templo mataron al autor de la vida, Hechos 3:15. Más adelante Pablo extiende la lista de pecadores a toda la humanidad, ahí en Romanos 3:23. Sin embargo, Pedro agrega: sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, Hechos 3:17. ¿Será que Dios baja a sus estándares de justicia según nuestra ignorancia? Por supuesto que no. La ignorancia no es inocencia. Es por esto que Pedro insta a sus oyentes al arrepentimiento, a sacar de su vida los pecados por los que Cristo murió, pues sólo así podían recibir el perdón de Dios. Nuestro pecado también nos hacen enemigos de Dios. A pesar de esto, Él nunca ha dejado de amarnos. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿No deberíamos entonces esforzarnos por hacer lo que nos pide? Y lo que nos pide es algo que se repite en muchas partes de la Biblia. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y nos persiguen. Mateo 5:44. La segunda de esas últimas 7 frases de Jesús es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo encontramos en la Biblia, que es la fuente de esperanza, en Lucas 23:43. Cristo fue crucificado junto a 2 criminales que, a diferencia de él, de Jesús, eran culpables y merecían su castigo. En un principio ambos lo insultaron, pero luego uno de ellos demostró un cambio increíble, defendiendo a Cristo de las injurias de su compañero. Confesó su culpa y reconoció la inocencia de Jesús. Ningún mal hizo, lo encontramos versículo 41. Pero lo más extraordinario de todo es su petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una clara expresión de fe en Cristo como futuro gobernante del reino de Dios. La respuesta de Jesús a este ruego confirma que leemos en Hebreos 7:25, donde nos dice que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Otra cosa interesante es que, si bien Jesús nunca reaccionó frente a los insultos, burlas y escupitajos de la multitud que lo observaba, sí respondió rápida y compasivamente a este criminal arrepentido que buscaba humildemente su misericordia. Yo te pregunto, auditorio, ¿nos sentimos identificados con las palabras de este ladrón? ¿Estamos plenamente conscientes de nuestra culpa y necesidad de la misericordia de Dios? ¿Somos tan misericordiosos como Cristo lo fue al ver en este hombre un potencial hijo de Dios que tendría la oportunidad de estar en su familia y su reino si te obedece? Sí, en la tercera palabra fue: mujer, he ahí a tu hijo. Juan 19:26-27. Ser la madre de Jesús no debió haber sido nada fácil. Sin duda, María sufrió bastante durante su vida y ahora solo podía permanecer junto a la cruz mientras veía cómo su hijo era odiado por la gente y abandonado por sus enemigos. Juan 19:25. Seguramente ese momento lo recordó lo que Simeón había dicho cuando Jesús era solo un bebé: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y dice en Lucas 34:35: y una espada traspasará
tu misma alma. Pero ahí estaba Jesús, sufriendo intensamente y más preocupado de las necesidades de aquella mujer que lo había amado tanto, asegurándose de que Juan cuidase de ella, aunque la mayoría de los relatos de su muerte enfatizan la estrecha relación que Cristo tenía con su Padre Celestial. Estas palabras dejan ver que también honraba profundamente a su madre física. Pocas horas antes Jesús había lavado los pies a sus discípulos para enseñarles la importancia de servir a los demás con humildad. Si bien nuestro principal compromiso en la vida siempre será nuestra relación espiritual con Dios, nunca debemos olvidar la responsabilidad que también tenemos para con los demás. No en vano el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Te recordamos, auditorio, que estas frases dan un mensaje impactante, ya que son ejemplos de cómo nosotros debemos vivir y pensar. Hemos estado hablando del perdón, del servicio, y ahora esta cuarta frase es Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo encontramos en Mateo 27:46. David dijo que jamás vio a un justo desamparado. Desamparar es sinónimo de abandonar. Y si el abandono ya es una sensación terrible, ser abandonado por Dios debe ser muchísimo peor. En realidad, Cristo no fue abandonado por su Padre. Y como lo demuestran sus palabras más adelante, Él lo sabía muy bien. Lo que Dios sí hizo fue dejar a Jesús indefenso. ¿Y por qué hizo esto? Primero, debemos recordar que Cristo estaba cargado con todos los pecados de la humanidad. El Eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo encontramos ahí en Isaías 53. Y Dios no olvidaría nada que tuviese que ver con pagar la pena de pecado. Sencillamente, el pecado causa sufrimiento, auditorio. Y Cristo lo experimentó en su máxima expresión, amigo Joaquín. Lo cual implica vivir el trauma de estar separados de Dios. Esto es lo que el pecado conlleva. Tiempo atrás, Cristo aseguró: no me ha dejado solo el Padre. Jamás había experimentado la profunda soledad de estar separado de Dios. Pero ahora, llevando en sí los pecados de la humanidad, tendría que pasar por esto. Ahora, aunque Jesús exclamó: ¿por qué me has desamparado?, su pregunta no fue más que eso. Aunque Dios tuvo que abandonarlo, Él no lo abandonaría a su Padre. Jesús no abandonaría a su Padre. No estaba acusando a Dios ni cuestionando su amor y sus promesas, como algunos dicen. Fue un grito de angustia, no de desconfianza. Otro punto interesante es que ese mismo día, unos líderes judíos que claramente no aceptaban a Jesús como su Salvador se habían burlado de Él, citando la profecía mesiánica del libro de los Salmos. Entonces, en su agonía, Cristo pronunció las mismas palabras con las que sus torturadores lo habían insultado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usar esta escritura fue su manera de decirles que sí estaban sacrificando al Mesías. Cristo sabía desde antes que esa profecía se refería a Él. Y aunque le dolía ser abandonado por un tiempo, Él estaba seguro de que Dios siempre iba a responder su oración. A pesar de su aflicción, Jesús nunca abandonó a Dios. Pero, ¿lo hemos hecho nosotros? La pregunta es: ¿nos habrá preguntado Dios alguna vez: hijo mío, ¿por qué tú sí me has desamparado? ¿Por qué tú sí me has abandonado? ¿Por qué tú me has dejado? Por supuesto que lo hemos hecho. Todos hemos abandonado a Dios con nuestros pecados. Y ya es tiempo
de parar. ¿No creen así? Sí, en la quinta palabra el Señor dijo, tengo sed. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En medio de su terrible angustia, Cristo seguía lúcido y consciente de que aún debía cumplir la profecía del Salmo 69, 21, que dice, en mi sed me dieron de beber vinagre. Con esto vemos cuán real fue su sufrimiento físico. Hebreos 2, 17, 18, lo que ahora le permite comprender el nuestro. Y la sed tiene un importante significado espiritual, como dijo Cristo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua física volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13, 14. Jesús se puso en nuestros zapatos y tuvo sed como cualquiera de nosotros. Ahora nos toca ponernos en los suyos y descubrir lo que Él sabía. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Él se puso en nuestro lugar. Es tiempo de ponernos en el de Él. La sexta frase es, consumado es. Y eso lo encontramos en Juan 19:30. ¿Qué fue lo consumado? Nos podemos hacer esa pregunta. Y la respuesta es muchísimo. En el día de su muerte se cumplieron por lo menos 25 profecías que ya habían sido mencionadas anteriormente en el Antiguo Testamento, confirmando la inspiración de las Escrituras por parte de Dios. Además, recordemos que a los 12 años Jesús había dicho que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ahora su trabajo había concluido, terminado. Estaba a solo minutos de completar su obra más grande como ser humano, ofrecerse a sí mismo, su cuerpo maltratado, su sangre derramada como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cristo nunca había rehuido su destino. Era Él el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y ahora finalmente había vencido. Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Su muerte también determinó el destino de Satanás, pues le dio el poder para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Es cierto que Satanás aún no ha sido lanzado al abismo, pero su fin se acerca, el día de expiación. Una de las fiestas santas de Dios nos explica cómo Dios le quitará su poder para que la humanidad, o sea, todos los que nos están escuchando en esta tarde y todos los demás millones de gente, los que estamos aquí en cabina, toda la humanidad entera pueda finalmente ser reconciliada con el Creador y con Dios. En la séptima palabra el Señor dice a su Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Luego de haberse entregado voluntariamente a sus verdugos, Cristo estaba encomendando al Padre, se encomendaba al Padre. Hizo la voluntad de Dios durante toda su vida y su muerte no sería diferente. En su muerte no sería diferente. Aquel sentimiento de abandono que había experimentado no tardó en desaparecer. Claramente, Jesús sabía que Dios honraría su deseo. Entonces, tomó su último aliento y pronunció sus últimas palabras. Palabras que demuestran una fe inamovible. Y por supuesto, Dios lo resucitó 3 días después, tal como estaba escrito. ¿Podemos nosotros ponernos en manos de Dios así? No solo
al morir, sino como Cristo lo hizo cada día de nuestras vidas. Es una pregunta que tendremos que tomarla en cuenta. ¿Qué nos daría Cristo a nosotros hoy? Nos maravillamos de todo lo que nuestro Salvador tuvo que soportar en su agonía, pero es más impresionante aún saber todo lo que Él pensó y dijo. Dios preservó estas palabras y todas las palabras en su Biblia, porque como Cristo proclamara en Juan 6:63, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y darnos cuenta que Él dio su vida por nosotros, lo menos que podemos hacer es darle nuestra vida a Él, ¿no es verdad? Lo que Él nos dice ahora a nosotros no es algo distinto de lo que Él afirmó varios años antes de su muerte, cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Hechos 17:18. Y en una de las escrituras más famosas que profetizan la resurrección, los justos. ¿Qué nos diría Cristo a nosotros hoy? Como ya escuchamos, antes de llegar al punto de la resurrección, tenemos que concluir primeramente estas 7 frases que nuestro Señor Jesucristo no solamente pronunciara años, siglos atrás, sino que estas frases siguen siendo tan importantes y deben ser impactantes hoy en día, y deben ser ese ejemplo de cómo debemos nosotros pensar y vivir. Auditorio, vámonos a este primer corte musical, escuchando esta bonita melodía, Jesús, mi Salvador, de Germán Barceló. Regresamos. En un momento regresamos con más de su programa, Cristo, Fuente de Vida. Comencé a creer que existía algo más grande que yo, que me querría y me protegería, deseándome lo mejor. Luego de un tiempo me hablaste muy dentro del corazón y me contaste tus planes conmigo y no evité llorar de emoción, y me pediste que crea en ti, que eres mi Dios, que crea en tu amor, el verdadero, mi Salvador, que tenga confianza en tu palabra y en todas las promesas que guarda mi alma. Yo en ti, tú en mí, Jesús, eres mi Señor. Tus manos mi vida, mis sueños y mi voluntad, pongo al cuidado
familia, a tu lado quiero caminar. Y cuando ya no tengo fuerzas y ataca mi humanidad, aunque a veces pierdo la fe y la esperanza, en tus brazos me has de llevar, porque me pediste que crea en ti, en que eres mi Dios, que crea en tu amor, el verdadero, mi Salvador, que tenga confianza en tu palabra y en todas las promesas que guarda mi alma. Yo en ti, tú en mí, Jesús, eres mi Señor. Yo en ti, tú en mí, Jesús, eres mi Estás escuchando Cristo, Fuente de Vida. Dirigido a toda persona que anhele y decida vivir mejor. Queremos saludar a nuestro amigo y hermano Felipe Morales Ochoa, el cual está pidiendo oración por su mamá Carlota Cervantes Ochoa, ya que se puso mal de salud y no tiene apetito. Nos llama de aquí del municipio de Tecama. Claro que sí, amigo y hermano Felipe, estaremos orando por esta necesidad. Gracias por hablar. ¡Wow! ¡Qué recorrido estamos haciendo! Entrada triunfal declarando: Hosana, Hosana, ¿quién es el Rey? Después, escuchando ese significado tan grande. Para mí, el significado más grande de la cruz, independientemente de todo lo que ya mencionamos, que significa amor, reconciliación y lo demás, para mí el mensaje de la cruz es un mensaje de libertad. Y recuerda que este viaje de tu vida es un viaje a la libertad, que es lo más grande. Es un viaje de salvación, de sanidad. Y dice que ya que Él, al pronunciar esa frase consumado es, y haber entregado, dice que ahí llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados. Pero hubiera quedado inconcluso todo el trabajo, aún escuchando esas bonitas frases. Dice que fue su cuerpo bajado y puesto en una tumba vacía, nueva, que nadie la había usado. Así como lo merecía Jesús, Cristo, fuente de vida. Pero lo más extraordinario, de que no duró ahí no más de 3 días, sino que Jesús resucitó de entre los muertos. El poder de su resurrección. La resurrección de Jesucristo fue uno de los momentos más trascendentales de la historia. Al resucitar de entre los muertos para volver al poder eterno a la diestra del Padre, Jesús cumplió una parte vital del plan de Dios que tiene una importancia fundamental en la vida y en el futuro de la humanidad. ¿Qué importancia entonces tiene la resurrección de Jesús para ti, amigo Joaquín, para ti, Fernando, para mí, para todos los que nos están escuchando? Teniendo en cuenta todo esto, en esta hora vamos a ver 7 creencias fundamentales que encontramos en la Biblia, que están basadas en la resurrección de
nuestro Señor Jesucristo, de esa fuente de vida que es Cristo. ¿Cuál es la primera, amigo Joaquín? Sí, la primera es que la resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo y lo que dijo que era. Los discípulos vieron el hecho de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos a la vida eterna como sello de su aprobación. Dios respaldando todo lo que Jesús dijo. Adicionalmente, su resurrección cumplió todas las profecías acerca de su resurrección. Asimismo, la segunda creencia fundamental y que realmente le da importancia y prueba es que la resurrección prueba la primicia de las enseñanzas de Jesús. Jesús es el único al que Dios ha resucitado de esta manera. Por lo tanto, lo que Él dice es verdad y es la base de todo lo que creemos. Efesios 2:20, ahí encontramos lo que estoy diciendo. Todo lo demás debe ser juzgado por el patrón de las palabras de Jesús. Sí, la tercera es la resurrección prueba que la pena por nuestros pecados ha sido pagada en su totalidad. Wow. El hecho de que Dios haya resucitado a Jesús de entre los muertos muestra que Dios aceptó su sacrificio y que fue suficiente para pagar la pena del pecado de todos. Y continuamos con la cuarta prueba. La resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. En la Biblia, ahí en la segunda parte, que es el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones se refiere a Jesús como siendo resucitado de los muertos. En la mayoría de los casos, la frase griega es de entre los muertos. Yo pregunto, así a lo mejor muchos están haciendo esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia? El hecho de que fuera resucitado de entre los muertos significa que aunque Él es resucitado a la vida, ¿quién? Jesús. Los muertos siguen estando muertos. En la Biblia encontramos ejemplos como el de Lázaro, su gran amigo de Jesús, la hija de Cairo y otros ejemplos de resurrección. Pero ¿sabes qué, amigo Joaquín? Lázaro sí resucitó en aquella ocasión, dice, para que el reino de sea mostrado y sea Él glorificado, Dios mi Padre. Pero ¿sabes qué? En su momento, en sus tiempos, volvió a morir Lázaro. Sí. Él no está vivo. Y ahorita está ¿qué? Muerto. Sí. Así mismo esa jovencita que también levantó, en sus años volvió a morir. Sí fue resucitada, pero murió. Pero aquel, ¿verdad? Al único que nuestro Dios resucitó de entre los muertos, a Jesús, Él no está muerto, sino que está ¿qué? Vivo, vivo. El hecho de que fuera resucitado entre los muertos significa que aunque Él es resucitado a la vida, los muertos siguen estando muertos. Algunos comentarios reconocen que las Escrituras prometen que los muertos serán resucitados a la vida. La resurrección única de Jesús de entre los muertos prueba que hay más de una ¿qué? Resurrección. En la quinta, la resurrección convierte a Jesús en la actual cabeza viviente de la iglesia. Jesucristo es quien toma las decisiones diarias de su iglesia, como el ser viviente y activo que decide. Esto fue verdad en el pasado, es verdad en este momento y seguirá siendo verdad en el futuro. La resurrección convierte a Jesús en la actual cabeza
viviente de la iglesia. Wow. Y continuamos. La resurrección garantiza el regreso de Jesucristo. Sí, Señor. Yo creo que eso en estos momentos, sí, como lo estamos mencionando, al recordar todos estos acontecimientos últimos de nuestro Señor Jesucristo, nos está dando una revelación al presente de cómo pensar y de cómo vivir. Pero yo creo que más que recordar todos estos acontecimientos, lo que ahorita nos llena más es que tenemos una garantía de que esta fuente de vida, que es Jesús, Él va a regresar. Amén. Y nuevamente vendrá por cada uno de los que hemos creído y somos fieles. Todas las promesas para el futuro son predicadas con la base del regreso de Jesús, esa fuente de vida. Pero si Él no hubiese resucitado, todas esas promesas de su gobierno en su reino, que dice, se hubieran acabado, ya no tendría sentido. Él prometió que regresaría, que Él quería que todos sus seguidores estuvieran con Él, que su recompensa con Él cuando regrese. Ninguna de estas cosas serían posible si Él no hubiera resucitado, pero Él vive. Amén. Sí, y para concluir, la séptima es que la resurrección es garantía de justicia absoluta. No hay un justo, solamente Él. Y si después de vivir una vida perfecta, sin pecado, Jesús no hubiera sido resucitado, la única conclusión a la que podríamos llegar sería que el mal siempre gana y el bien es destruido. La crucifixión y la resurrección demuestran poderosamente la misericordia y justicia de Dios. Nunca olvidemos la increíble importancia de la resurrección de Jesucristo. Es el ancla de toda esperanza que tenemos y también de la esperanza de toda la humanidad. Y eso lo encontramos en Hebreos 6, 17, 20. Los invitamos a checar los versículos. Por lo tanto, en esta hora podemos concluir, amigo Joaquín, auditorio, Cristo vive hoy. Amén. En la tumba no está. Él resucitó y por lo tanto la victoria Él nos dio. Y conforme a la Escritura, Él al tercer día resucitó. Sí, su sangre derramó para darnos salvación, su vida entregó. Él lo hizo por Joaquín, por Fernando y por todos los que nos están escuchando, por Oscar mismo. Cristo vive hoy porque Él a la muerte, Él venció. Y la invitación en este programa especial de Semana Santa es que si tú donde quiera que nos estás escuchando, aceptas a Jesús, aceptas esa fuente de vida eterna Él te dará. Y nunca más tú solo estarás, pues Cristo está a tu lado y Él siempre será tu amigo fiel. Por eso declaramos que aunque haya lucha, aunque haya violencia, aunque haya maldad, por eso declaramos que en Cristo, que en Jesús, gracias a su poderío como Rey, gracias a su muerte, a su sangre y a su resurrección, podemos declarar hay una esperanza para el mundo hoy. En un momento regresamos con más de su programa, Cristo, Fuente de Vida. Se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar.
que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá, papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza para el mundo hoy. Estás escuchando Cristo, Fuente de Vida. Queremos en esta hora tomar autoridad, esta autoridad que nos dejó Cristo, fuente de vida. Lo que el enemigo creía su mayor victoria se convirtió en su peor derrota. Y esa autoridad ahora a ti, Fernando, a ti, Joaquín, y a ti que nos estás escuchando, auditorio, nos lo ha dado. Y en esta hora tomamos esa autoridad y en el nombre de Jesús levantamos nuestra voz a favor de Carlota Cervantes Ochoa. Pedimos por su salud, que ella, Señor, en estos momentos, por esa sangre que fue derramada, sienta ahí donde ella se encuentra, juntamente con Felipe Morales, que tú traigas esa sanidad a su cuerpo, que revuelva ese apetito. Y así mismo por todos los que nos están escuchando en esta tarde, tomamos esa autoridad y pedimos por toda dolencia, por toda enfermedad, por todo problema económico, familiar, por toda depresión, por toda situación en esta hora, y echamos fuera en el nombre de Jesús. Y por todos aquellos que en esta hora escucharon este mensaje y están abriendo su corazón a Jesús en esta hora, ahí, Señor, tomamos autoridad y escucha su clamor. Gracias en el nombre de Jesús. Queremos en esta hora pedirle a Fernando, allí en controles, que nos ayude con esta bonita melodía. Tú si has de recordar y nos sigue, siempre pedimos por nuestro México. Y hoy no queremos que sea la excepción. Solamente te queremos invitar. Disfruta esta semana. Si lo puedes hacer estando en la casa de Dios, estando buscando de Dios, qué mejor. Si tú tienes oportunidad de vacacionar y de salir, que Dios te cuide, ten cuidado. Pero recuerda que esta es una semana especial. No solamente de recordar, sino es vivir nuevamente, porque esto nos revela muchas cosas para nuestro presente. Amada esposa, que Dios te bendiga, que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana y nos vamos con esta oración, declarando que ese amor de Cristo necesita nuestro país. Dios les bendiga. Que la unción de tu espíritu avive
Muchas gracias por sintonizar el programa. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde, solo aquí en Radio Voz 106.3 FM.